Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos, como cada semana, nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema que en muchas ocasiones resulta incómodo. Y lo haremos en esta tertulia los que estamos alrededor de la mesa, digamos que con toda cordialidad, y además de eso, no de una forma académica, sino de una forma coloquial. Se trata de el perdón. Pero antes de seguir adelante, pues es, en fin, norma básica presentarte a nuestros tertulianos. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes tertulianos. Camilo Esperón, quien da siempre una vuelta de tuerca más al tema debatido, y eso siempre es valioso. Bienvenido, Camilo. Bien hallado. Tengo aquí la llave inglesa. Sí. Muy bien, muy bien. También tenemos con nosotros a Flor Sánchez, profesora de religión, además, entre otras cosas, graduada en psicología, que tiene que ver con el tema. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Bueno, nos falta todavía un delantero centro, pero tenemos con nosotros de nuevo a Carlos Rodríguez, diplomado en Teología y Biblia y con experiencia en el micrófono y en el púlpito. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, y a todos. Un saludo. Y tenemos también a Lourdes Díaz, con muchas horas, días y años detrás del micrófono como misionera del aire. Bienvenida, Lourdes. Buenas noches. Bueno, pues cómodamente sentados y preparados para charlar como buenos amigos, comenzamos con el aperitivo, porque en el cuarto de atrás, ya sabéis, siempre sazonamos este tiempo con temas escogidos de buena música, y a estos temas, que serán solamente 3 a lo largo de una hora, les llamamos pizcas de adobo musical. Hoy tendremos con nosotros a un compositor y cantante, además de sacerdote, del barroco italiano, que vivió a caballo entre el siglo XVI y el XVII. Se trata de Gregorio Allegri, a quien la mayoría conoce por la más famosa de sus composiciones, el Miserere, es decir, el conocido Salmo del Arrepentimiento de David, el Salmo 51. En el cual el salmista y rey David confiesa su pecado y pide perdón a Dios después de cometer 2 gravísimos pecados. Se canta en latín y a capella, es decir, sin acompañamiento musical. La belleza y dificultad de la melodía, junto con la grandiosidad de este salmo, han dado a esta composición fama mundial, pero solo lo interpretan conjuntos con mucha calidad, porque los demás no se atreven a cantarlo por lo difícil que es interpretarlo.
y es hermosísimo. Hoy tendremos en el cuarto de atrás a los 16, bueno, ellos se llaman The 16, es decir, los 16, dirigidos por su fundador Harry Christopher. Y vamos ya con esa primera pizca de adobo musical, que serán los 5 primeros versículos del Salmo 51, del Miserere, interpretados por The 16, dirigidos por Harry Christopher. El salmo arranca en la versión latina como Miserere mei Deus, y aquí arranca en nuestra versión Ten piedad de mí, oh Dios. Escuchemos. Bueno, después de escuchar este primer tema del Miserere de Allegri, este tema que se ha hecho muy famoso porque en su día estaba prohibido copiar la partitura y además tenían un truco muy curioso. Tenían unos arreglos que el director del coro hacía siempre que no estaban escritos en la partitura. Y entonces, pues, el que no lo supiera, pues nunca lo haría como lo hacían ellos. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro delantero centro, Moncho Lagos, que por alguna razón pues se incorporó un poco más tarde. Y bueno, Moncho combina, entre otras tareas, ser enfermero veterano que ha vivido en primerísima línea la COVID, orientador de adolescentes y es parte del equipo pastoral de una iglesia muy numerosa. Bienvenido, Moncho. Sí, y ocupo la demarcación de extremo izquierdo en el equipo de fútbol. Ah, usted perdone. Fui futbolista también y mi puesto era extremo izquierdo. Bueno,
Fíjate, yo que te ponía ya para marcar goles, bueno, los extremos también marcan. Yo soy el que los doy, el que los centro. Pues qué importante es eso. Bueno, vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy, que como ya dijimos hace un rato es el perdón, que tiene mucho que ver con el tema de las pizcas de adobo musical. Si alguien que está escuchando tiene delante una Biblia o un dispositivo electrónico que tenga la Biblia, pues busque el Salmo 51 y seguramente que se va a identificar mucho más con lo que vamos a tratar en esta tertulia. En esta tertulia, como dije hace un rato, hablaremos del perdón. Así que, bueno, lo que procede, como siempre, es hacer un recorrido alrededor de la mesa y que seáis los que estáis alrededor de la mesa los que os expreséis acerca del asunto. Así que vamos a empezar preguntando, ¿qué es el perdón? Carlos, a ti que te tengo por una esquina de la mesa. Muy bien. Me estaba esperando la pregunta. Como tú siempre haces, nos buscas preguntas por una definición. Pues mira, aquí te dejo una, a ti y a todos los oyentes. Podría ser esta: perdonar sería renunciar al derecho de recibir una compensación por el daño recibido. Uno renuncia a ese derecho, ¿verdad? Y es como una misericordia y renuncia pues a recibir una compensación, ¿no? Por el daño que uno ha recibido. Flor, ¿tú qué definición darías? Bueno, yo añado a eso que perdonar sería olvidar las ofensas que te han hecho, recuperando, por ejemplo, la confianza que había en las personas que te han ofendido. Lourdes, ¿tú añadirías algo a esas dos definiciones o darías otra completamente distinta aunque se refiera a lo mismo? Pues yo además le añadiría a las que ellos han dicho que es además un acto voluntario que te libera. Muy interesante, muy interesante. Moncho, ¿tú añadirías algo? Yo añadiendo a lo que decía Flor, que es olvidar, es cuando una vez que olvidas, realmente esa herida que te ha producido la persona que te ha dañado, pues deja de manifestar el dolor o la presencia de... Bueno, yo como soy enfermero, estoy hablando desde el término de heridas, ¿no? Una herida cuando todavía está ahí presente en nuestro organismo, pues sigue doliendo, sigue afectándonos, y cuando está realmente curada, pues ya deja de molestarnos, ya deja de dolernos y lo damos por resuelta esa herida. Entonces yo creo que el perdón es cuando lo que nos ha dañado y nos ha producido una herida, la resolvemos y ya deja de hacernos daño. Camilo, no puedes faltar a lo que se espera de ti, así que tienes que ir un poquito más allá. Pizquita de pimienta más. Bueno, yo lo definiría como el arte de dejar atrás el resentimiento y la ira. Vamos a decirlo en un plano más técnico, ¿no? Bueno, entonces tenemos que pasar un poco más allá. Sinceramente, y yo os lo pregunto igual a todos porque es algo en lo que a veces, si nos ponemos a charlar, seguro que va a salir. ¿Nos cuesta perdonar? Flor, ¿tú qué crees? Tú que estás, por lo menos técnicamente, y todos los días también tendrás, en contacto con los sentimientos, las reacciones, y además también lo puedes hacer, digamos, las emociones. técnicamente, ¿nos cuesta perdonar? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que, fíjate, que con el sentido de la justicia, bueno, que el sentido de nuestra justicia, que obviamente no es la justicia de Dios, que es una justicia que también está digamos, sesgada, ¿no? Pero con el sentido de la justicia que tenemos, de que cuando nos hacen daño, tenemos que tener un resarcimiento, tiene que haber a alguien que sea castigado, tiene que haber pues una compensación. Yo creo que nos es dificilísimo perdonar. Perdonar de verdad, perdonar en serio, perdonar olvidando la afrenta, quitando el resentimiento, perdonar volviendo a restaurar la relación que tenías con la persona que te hizo daño.
Eso es complicadísimo. Moncho, ¿tú qué opinas? ¿Es difícil perdonar? ¿Nos cuesta, ya saliendo de la definición, nos cuesta perdonar? Claro que nos cuesta. Yo creo que la naturaleza humana nuestra, cuando alguien nos ha dañado, una respuesta humana, es muy difícil que sea, digamos, fácil de olvidar y de no tener en cuenta ese daño que nos han ofrecido. Humanamente yo diría que no es imposible, pero es algo muy difícil de afrontar. Tiene que haber otra manera de afrontarla que supongo que la iremos analizando a lo largo del programa. Lourdes, entonces esto quiere decir que algo que se escucha con mucha frecuencia, aquello, bueno, yo perdono, pero no olvido. ¿Tú crees que eso está ahí por el medio? Es que precisamente los hombres, ese es el problema que tenemos, que perdonamos pero no olvidamos. Entonces, al final, eso no es un perdón. Eso es un poquito como darle la vuelta a la página, pero cuando llega el momento oportuno le vuelves otra vez las hojas para atrás y vuelves al mismo punto, porque no has conseguido olvidar. Y al no olvidarlo, lo tienes constantemente ahí presente. Y eso es lo que te acaba dañando. Es que yo pienso que la falta de perdón es una enfermedad, o sea, produce enfermedad en el alma. Por eso te decía antes que es una liberación, porque cuando una persona, cuando tú consigues perdonar una ofensa, es como si te quitaran una losa de encima, es como si sintieras una liberación, un dejar ir un peso enorme de encima de ti y de tu corazón. Entonces, la verdad es que esa frase se usa mucho, la usan mucho, la usamos muchas veces, pero está muy mal usada. Entonces, Carlos, ¿es posible olvidar una ofensa grave, algo que de esas cosas que no solo duelen mucho, sino que te pueden perjudicar incluso de por vida? ¿Es difícil olvidarlo? ¿Es posible? Sí, hay un dicho que dice que el tiempo lo cura todo, ¿no? Pero hay cosas, como acabas también tú de decir, ¿no? Que duran toda la vida. Que te maten a un hijo, por ejemplo, ¿no? Siempre vas a experimentar esa ausencia durante toda tu vida. Y recuerdo yo, bueno, hablando con mi niña cuando era pequeñita, ¿no? Sobre esta expresión precisamente, perdono, pero no olvido. Efectivamente, por un lado está cuando se usa para mantener un rencor en el corazón, ¿no? O ira, y esto es negativo y hay que erradicarlo por completo. Pero siendo sinceros, hemos de reconocer, y yo le ponía el ejemplo a mi niña, ¿no? Digo, mira, si a ti ahora te dan un pisotón fuerte en el pie, bueno, pues tú, si es tu mejor amiga o quien sea, ¿no? Y te pide perdón, tú le dices, te perdono, y te perdono de corazón, pero como te sigue doliendo el pisotón, tú no te olvidas, seamos sinceros, no te olvidas, porque te sigue doliendo, ¿verdad? Entonces, ese perdón tiene que estar actuando en uno, no solo en el momento en que se da, sino que tiene que estar constantemente ahí, ¿verdad? Perdonando, porque quieras que no, el dolor acude de nuevo a tu mente, a tu cuerpo, a tu cabeza. Y bueno, ya dijo el Señor, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré, no? Le preguntaron, ¿no? 70 veces 7, si es preciso, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Hay que tener ese espíritu de perdón constantemente. Es un trabajo, es un trabajo. Camilo, ¿tú conoces algún truco para olvidar? El único truco que conozco es un poquito lo que, cogiendo el hilo de Carlos, ¿no? De que solamente en el Señor es posible un verdadero perdón, digamos, un auténtico perdón y un auténtico olvido del tema, que en un sentido de que uno pues queda sano completamente, ¿no? Y si no, lo que va a producir es una raíz de amargura que para mí son los daños peores que pueda tener espiritualmente un ser humano, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Entonces, Moncho, ¿tenemos que ser hipócritas al perdonar o hay alguna manera de saltarse esta valla? Porque es evidente, claro, como comentábamos hace un momento, que cuando el daño que recibes es
no como el pisotón de la niña o como en un momento dado porque te dieron un golpe en el coche y a lo mejor fue hasta con mala uva, sino que es algo que tiene más trascendencia y mucha más duración en los efectos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer desde la perspectiva de amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esa? Bueno, desde luego la hipocresía no es la actitud correcta, ¿no? Porque detrás de la hipocresía está la falta de perdón, ¿no? El perdón, para ser auténtico, tiene que producirse una actitud honesta, sincera y auténtica. Y eso, como dijimos, ya que humanamente es muy difícil ofrecer perdón y aceptar el perdón, yo creo que eso es una obra que el Espíritu Santo tiene que producir en nuestras vidas de transformación de nuestro carácter y de nuestra humanidad. Y ahí es donde surge el concepto de vida espiritual, de madurez cristiana y seguir el ejemplo de Cristo. Nos dejó que es el ejemplo que tenemos que seguir si queremos ser cristianos auténticos. Por eso que yo creo que fuera del cristianismo y de los seguidores de Cristo y del cambio producido por el Espíritu Santo en nuestra naturaleza humana, es muy difícil perdonar. Bueno, hay una cuestión que circula bastante en el ámbito cristiano, y voy a plantearos la cuestión porque yo me la he encontrado muchas veces y que viene al caso en este día, ¿no? Y es el siguiente. Vale, yo estoy dispuesto a perdonar, pero, y ese pero quiere decir que para que yo perdone tengo alguna exigencia. ¿Exigimos para perdonar? ¿Debemos exigir algo o sencillamente, pues de pura gracia, como hemos sido perdonados, perdonamos y punto pelota? Carlos, ¿tú cómo lo ves ese dilema? Porque ese dilema está ahí, ¿eh? Bueno, pues por parte del que ha sido ofendido, no debería de existir, ni debería de poner ninguna exigencia para perdonar, porque así como, bueno, cristianamente hablando, ¿no? Hemos sido perdonados de pura gracia, tenemos que perdonar también de pura gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a pedir nada a cambio, ni poner ninguna exigencia a cambio del perdón. Y sabemos de aquella parábola, ¿no? Que explica Jesús, de aquellos dos deudores, uno que también debía mucha cantidad, ¿verdad? Y el Señor se lo perdonó, pero luego él salió y a otro que le debía una pequeñísima cantidad le exigía inmediatamente el pago. Entonces, el ofensor, el ofendido debe perdonar siempre. Ahí no veo yo que pueda poner ninguna excusa ni nada. Y el que ha recibido y el ofensor, mejor dicho, pues debe de arrepentirse, debe de pedir ese perdón para realmente recibirlo. Uy, ahí hemos entrado ya en un tema que tiene tela, tiene castaña. Flor, tú que has estado más en contacto, estás en cuanto a tus estudios de psicología y a tu trato con chicos todos los días. Bueno, ahí esto que acaba de plantear Carlos es un asunto importante. Es decir, ¿dónde hay una ruptura? ¿En el que es perdonado o en el que perdona? Si el que perdona exige, Carlos acaba de mencionarlo ahora, no como exigencia, sino que debe de ser por parte del perdonado. Pero si el que perdona exige un arrepentimiento previo, pues a lo mejor no hay arreglo posible. Tú, desde tu acceso a los comportamientos humanos, técnicamente, ¿cómo lo es? Bueno, pues yo, si hablamos y metemos un poquito el tema de la psicología por medio, te diré que es sano perdonar, que es sano, que no es fácil, pero que el que perdona no puede tener en cuenta que si el perdonado se siente perdonado, no se siente perdonado, sino que, y en ese sentido, vemos como en la Biblia Dios nos perdona a todos.
Después podemos aceptar o no aceptar su perdón. Podemos aceptarlo o no, pero Él nos perdona. Y digamos que no nos pide permiso para perdonarnos, ni está esperando que, hombre, lo que esperaría es una respuesta positiva hacia que nosotros aceptáramos ese perdón, pero si no lo aceptamos, no cambia la situación. Él nos ha perdonado igual. Lourdes, ¿tú cómo ves el tema del arrepentimiento previo al perdón como exigencia por parte del que perdona? No, yo creo que no se debe de exigir, porque es que el arrepentimiento también tiene que ser algo natural, tiene que nacer del corazón. Entonces, por lo tanto, si tú lo exiges, le estás pidiendo al otro, yo te perdono algo por algo. Y entonces ya ahí ese perdón ya está condicionado, ¿verdad? O sea, solamente así. El arrepentimiento tiene que venir después a la persona que cometió el fallo, que cometió el error, que se arrepienta. Esa es otra necesidad que va a tener la persona, pero tiene que surgir. No se puede pedir a alguien, dame el perdón, arrepiéntete, o te perdono si te arrepientes. El Señor bien dice, además, nos dice que perdonemos para ser perdonados. Y ahí el Señor no nos habló de arrepiéntete primero para que yo te perdone, aunque después el amor de Dios nos lleva a ver ese perdón de una manera tan inmensa, tan grande, y produce ese arrepentimiento en el corazón, y después empieza a salir toda la porquería que causó todo lo que había allí dentro, pero primeramente vino el perdón. Y Moncho, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Moncho, ¿tú cómo ves en el caso, vamos a poner un caso, que tú me has hecho un daño muy grande y yo te perdono de verdad, pero ¿cómo te lo demuestro? ¿Cómo te lo puedo demostrar? Si tenemos un distanciamiento por causa de eso, ¿cómo te lo puedo demostrar que de verdad te he perdonado? No lo he olvidado, porque ahí está en mi biografía, pero te perdono de verdad. ¿Eso cómo se puede demostrar? Bueno, yo creo que en la restauración de las relaciones sería la demostración de que ese perdón es efectivo. Es decir, el daño causado ha provocado una ruptura en la relación. Y esa ruptura hay que repararla. Y para repararla, yo creo que está la labor del ofensor, que puede dar el paso de confesar su culpa y arrepentirse de su culpa y pedir perdón, o está la parte del ofendido que puede ofrecer él el perdón y recuperar esa relación. Yo creo que la demostración es recuperar esa relación perdida y restaurar esa relación. Como si no hubiera pasado nada. Si no, no es real. Ya, como tú dices, el recuerdo queda en la memoria, no podemos borrarlo de la memoria, ¿no? Pero el olvidar es que ese recuerdo no nos hace daño ni nos afecta a esa relación, porque lo hemos superado y nos ha liberado de esa culpa y de ese peso. Hacemos un alto en el cuarto de atrás porque hemos llegado al eje del Ecuador para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata de los versículos 5 al 10 del Miserere de Allegri, bueno, del Salmo 51, recogido por Allegri para hacer esa melodía. Y esto es cantado a capela, o sea, a pelo, por el conjunto inglés de Sixteen, dirigidos por su fundador Harry Christopher. Por si acaso, y para que eso conste, pues leemos los versículos primero del Salmo 51, escrito por David, y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En este caso es un arrepentido. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, o sea, no se me olvida. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el tema que vamos a escuchar ahora empieza en el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado. Y no sigo leyendo porque lo que vamos es a escuchar a The Sixteen
dirigidos por Harry Christopher. Así que escuchémoslos. Bueno, después de escuchar este tema de Gregorio Allegri, este tema que de verdad sería fenomenal si con la misma música nos lo pudieran cantar en nuestra lengua, en la lengua que sea, en la nuestra, porque aquí ya se habla más de una lengua, pero sería fenomenal. Porque el sentimiento que hay en ese salmo es impresionante, es de esos salmos para pararse un rato muy largo. Y esto nos lleva a una parte del asunto que no hemos tratado porque es que no da tiempo para todo. Sencillamente nos estamos asomando a un tema muy vasto y con muchas implicaciones. Pero el perdón tiene dos lados, tiene dos aceras. Tiene la acera del que perdona, pero también tiene la acera del perdonado, y ahí no hemos entrado mucho porque la hemos visto desde el punto de vista del que perdona, humanamente hablando. No hemos entrado en el perdón en relación con Dios y además no hay tiempo para eso, así que nos vamos a quedar en el perdón entre nosotros, entre personas, entre grupos, entre familias. Entonces, la otra parte del asunto está en el ofensor. Porque sucede que a veces el ofensor
no es consciente de haber ofendido, sino de que lo que ha hecho estaba en su derecho a hacerlo o era, por decirlo así, pues un precio que se impuso por causa de algo que recibió anteriormente, porque a veces hay una cadena en la relación. Entonces, yo me pregunto, ¿es difícil entre nosotros, como personas, como familias, como grupos, pero en particular como personas, porque esto puede ocurrir en mi casa, con mi mujer, en tu casa, con tu marido, con tu padre, con tu hijo, con tu hermano, con tu hermana, con tu sobrino? ¿Es difícil pedir perdón? Y aquí, bueno, pues arranco, no sé, pues por Moncho, por ejemplo, que todos los días ve muchos dolores, pero este es un dolor distinto. ¿Es difícil pedir perdón, Moncho? Pues yo creo que también es difícil. Estamos también ante otra de las cosas que humanamente nos cuesta. Sobre todo cuando nos hemos dado cuenta de que realmente hemos hecho algo que hemos dañado a otra persona, ¿no? Hay cosas que ofendemos y que realmente, pues a lo mejor para nosotros no es tal ofensa y no lo sentimos como tal. Sin embargo, la otra persona se siente ofendida por nuestra actitud. Pero sí hay otras cosas que sí nos hemos dado cuenta que hemos metido la pata y hemos hecho algo que está mal y a veces nos cuesta reconocerlo. Camilo, ¿por qué cuesta pedir perdón? A veces, no siempre, pero muchas veces. ¿Por qué cuesta? ¿Porque uno no es consciente de que realmente debe pedir perdón o porque es cuesta arriba? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, está en juego muchas veces el orgullo, que eso afecta muchísimo a este tipo de sentimientos, y el amor propio, por decirlo de otra manera. Pero a mí me gustaría, aprovechando que robé en la Clínica Mayo un documento que trata sobre esto. Espero que me perdonen por el robo en la clínica. A ti no te la robé mucho, en tu clínica no fui, la dejé allí, porque dije, igual, como es extremo izquierdo y me da una patada. Pero bueno, fuera bromas, ¿no? La Clínica Mayo dice que los beneficios del perdón son los siguientes: relaciones más sanas, mejor salud mental, mejor grado de ansiedad, estrés y hostilidad, menos síntomas de depresión, disminución de la presión arterial, sistema inmunitario más fuerte, mejor salud de corazón y mayor autoestima. Ahí queda eso. Por tanto, uno tiene que procurar practicarlo como sea, y siendo cristiano, además, porque los cristianos lo que queremos ser es obedientes al Señor en primer lugar. Ese es el camino de la santidad y de la espiritualidad, obediencia, ¿no? Y si el Señor nos dice, como allí en Corintios, oye, perdonad a los demás, así como Cristo os perdonó a vosotros, hay que hacerlo. ¿Qué cuesta? Por supuesto, ya lo hemos dicho aquí un montón de veces y podemos insistir en lo mismo. Claro que cuesta, ¿no? Ahora, y yo en el sentido ya de más personal, dándole la vuelta al tema, yo qué sé, cuando yo me siento ofendido y el que no viene a mí no me viene a pedir perdón, porque a lo mejor por ignorancia, por no darse cuenta, no cuesta nada tampoco romper ese orgullo y decir, mira, has dicho esto en la conversación y tú, yo creo que no te has dado cuenta, pero a mí me ha ofendido mucho por esto y por esto. Y hablando con sinceridad, si la otra persona es de buena familia, por decirlo de alguna manera, pues va a entenderlo y decir, pues sí, mira, no me di cuenta y nunca pensé que esto llegaría a ofenderte por esto o por lo otro. Y siempre ese camino es maravilloso. Y si el otro no quiere darse cuenta, pues oye, pues mira, al menos tú has cumplido con tu parte, ¿no? Flor, ya te han dejado sin metralla. Ahora, ¿tú qué dirías? ¿Cuesta mucho pedir perdón? ¿Por qué? Bueno, yo creo que para pedir perdón, al final tienes que ser humilde, tienes que humillarte. Y claro, el humillarnos, el dejar de lado nuestro yo mismo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, y humillarnos delante de una persona, pues es lo peor. Yo creo que es el peor obstáculo que hay para que al final pidamos perdón. Sí me gustaría incidir en una cosa que no se ha nombrado, y perdóname, que me voy a salir un poco de... Para eso estamos alrededor de la mesa. Muy bien, mira, quería comentar que hay
hay un problema cuando somos perdonados para recibir el perdón. Ya me estoy refiriendo al perdón de Dios, aunque ya nos estamos centrando bastante. Que es que cuando una persona hace algo y sabe que merece un castigo, está esperando un castigo. Y si ese castigo no se recibe, parece que buscamos la manera de, por el sentimiento de culpa, por la conciencia que se tiene, de castigarnos a nosotros mismos. Creo que esto es una de las razones por las que muchas personas no reciben el perdón de Dios, porque piensan que tienen que hacer algo, que ellos no pueden recibirlo como tal, como un don, sino que ellos merecen un castigo y algo tienen que hacer. Y este sí que es un tema que me parece importante resaltar. Creo que el perdón como tal es muy difícil darlo, pero también es difícil recibirlo. Además de pedir perdón, también es complicado. Lourdes, ¿tú qué dirías? Pues que las dos cosas son tan difíciles, tanto perdonar como pedir perdón, pero se ha dicho ya, ¿no? El orgullo nos impide muchas veces humillarnos y venir y decir, perdóname. Hay veces que puede ser que no nos demos cuenta de que hemos ofendido a alguien y alguien se siente ofendido y no te ha dicho nada y tú estás viendo que esa persona cambió de actitud contigo, pero no sabes por qué. Y hay veces que nosotros tenemos que aprender ahí un poco a valorar, ¿no? Y quizás preguntarle al Señor, decirle, Señor, esta persona, ¿por qué la noto diferente? ¿Habré hecho algo? Muéstrame si he hecho algo, porque muchas veces también es cierto que podemos hablar de una manera que alguien se siente ofendido y nosotros no somos conscientes de ello porque es nuestra forma de hablar, porque actuamos así a la ligera muchas veces y decimos que puede ser que alguien nos esté escuchando y se esté ofendiendo, sencillamente, pero el problema está en que es muy importante pedir perdón, pero no siempre lo pedimos en el momento oportuno y a veces eso causa heridas mayores. Carlos, danos sentencia para seguir avanzando. Siguiendo la línea de todos y ahora como decía Lourdes, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de haber herido. Y mira, vivimos en sociedad, la convivencia es siempre difícil. La convivencia, tengamos en cuenta que está basada en normas. Todos tenemos normas. La sociedad tiene normas o leyes, ¿verdad? Y entonces lo que para mí puede ser una norma de conducta, sea hablando incluso, ¿verdad? O en fin, haciendo lo que sea, para mi prójimo, para el que tengo enfrente, puede que no lo sea o no tenga esas normas. Y a lo mejor está transgrediendo esa norma que para mí es fundamental y básica. Pongamos que yo estoy hablando con alguien y esa persona es atea y blasfema de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y para ella le parece lo más común pues decir un disparate de Dios en mi presencia y piensa que como está habituado a hablar así en los círculos en los que se mueve, pues ahora al hablar conmigo eso no tenía por qué molestarme, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que es que la ley, las normas por las que nos regimos todos, no todos las conocemos ni todos nos sujetamos a ellas. De hecho, la transgresión de la ley para con Dios o en la sociedad, ¿no? Es lo que luego nos lleva a tener que pedir perdón cuando hemos transgredido la ley, si nos queremos ver libres del castigo, ¿no? De la multa, pongamos. Entonces, el tema de la ley, de las normas, es algo que al no cumplirlas estamos hiriendo, estamos transgrediendo, estamos metiéndonos en la vida del otro, en la forma de vivir del otro, etcétera, y queriendo o sin querer estamos, como digo, hiriendo a los demás constantemente, y es así constantemente y tenemos que pedir perdón casi cada 2 por 3, ¿verdad? Bueno, aquí hay una cuestión que entre Flor y algo de lo que dijo Lourdes y lo que tú has dicho ahora, pues la cuestión ha quedado sobre la mesa necesariamente. Hay otra
que ya hemos entrado en ella, pero no vamos a seguir en ella porque no tenemos tiempo tampoco, que es ya el perdón, el tener que sustentar el perdón con el perdón que pides y que te dan, soportarlo con un comportamiento tan especial que te lo ganes además. Bueno, eso yo creo que tenemos que tener tema ahí para una tertulia muy larga, pero sin embargo, sí que hay una cuestión que tiene relación con eso, y es la comunicación entre aquellos con los que nos relacionamos. Y puede ser nuestra familia, que es donde se producen más choques siempre. Ya sabéis que en casa, los sitios más peligrosos de la casa, aparte de la cama, que es donde se muere mucha gente, pero aparte de eso, el cuarto de baño y la cocina. Ahí hay un montón de accidentes y seguro que Moncho sabe de eso mucho más que nosotros. Bueno, pero además de eso, yo creo que no hay ninguna duda que la mayor parte de las grescas suaves, y a veces no tan suaves, pues tienen lugar en casa, en el domicilio. Y en muchas ocasiones esas grescas o esos roces o esas discusiones que a veces dejan morritos para todo el día, y en alguna ocasión más de un día, bueno, que eso, la comunicación puede y debe, digamos que resolverlos sin necesidad de llegar a un drama mayor. Y creo que en el ámbito, digamos, de la familia, de la fe, o en ámbito de los amigos o del trabajo, porque estas cosas donde hay relaciones humanas pasan, creo que esa cuestión, ya que ya habéis mencionado más de uno, en el sentido de que a lo mejor, tú ahora mismo lo mencionabas, Carlos, antes Lourdes también, y Flor también aludió a eso, a lo mejor no nos damos cuenta de que hemos ofendido, y sin embargo sí que nos damos cuenta, y yo estoy pensando en alguien concreto en este momento, no os lo voy a contar, pero porque no viene al caso, decimos, ahí va, oye, esta persona ya no se relaciona conmigo como se relacionaba. ¿Qué está pasando aquí? Pero a lo mejor no te lo planteas, sino que dices, jo, anda, que ahora se compró un coche nuevo y ya anda con orgullo y ya no me habla, se busca otras relaciones o algo parecido, ¿no? Bueno, creo que tenemos que reforzar la comunicación y que eso puede ayudar a perdonar y a pedir perdón, a las dos cosas. Moncho, ayúdame, hombre. Hombre, yo creo que justamente en ese ámbito es donde muchas veces se dan más cuestiones de ofensas que no te das cuenta que estás ofendiendo. Es decir, en el ámbito de las relaciones en el hogar, en el matrimonio, muchas veces una persona se siente ofendida cuando el que ofendió ni siquiera se ha dado cuenta que lo que ha dicho o lo que hizo era motivo de una ofensa. Entonces ahí es donde la comunicación juega un papel fundamental, porque si la otra persona se ha sentido dañada y tú no eres consciente del daño que has producido, lo ideal es comentarlo y comunicarlo, que oye, lo que has dicho o lo que has hecho no me ha gustado, me ha parecido mal o me ha molestado. Y entonces da pie para por lo menos analizar la situación y da pie a reconocer que ha habido una ofensa inadvertida. Por eso es muy importante y eso hacerlo cuanto antes. Lourdes se está diciendo con la cabeza todo el tiempo. Sí, porque mira, hay algo que yo evalúo mucho y es que tengo la sensación de que en la sociedad hemos ido cambiando tanto que ha habido un momento en el que en vez de solucionar las cosas o en vez de repararlas, zanjamos, ¿no? Y rompemos. Pues esto no tiene solución y rompo con ello y no lo arreglo y no hablo, lo que decía la comunicación, ¿no? Como vivimos tan ensimismados en nuestras cosas y estamos en tantísimas cosas, tan ocupados, muchas veces dejamos muy de lado la comunicación en nuestros hogares, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y entonces se nos pasan esos pequeños detalles y va rompiéndose la relación y va rompiéndose de una manera que llega un momento en que ya no se habla y ya no se sana. Y entonces ya ni se pide perdón, ni se perdona,
porque hay un abismo y creo que eso es fundamental. Creo que la comunicación es algo que hemos ido dejando de lado. Antes comíamos juntos, teníamos tiempos para estar juntos, para compartir cosas, para hablarnos, para darte cuenta, y ahora muchas veces hay padres que a sus hijos los ven cuando ya están en la cama o 1 hora al día o en el momento de hacer los deberes, pero no hablan, o con su esposa, y eso es fundamental. Y ya no digo ya con los amigos, que muchas veces pasamos mucho tiempo sin tener esa relación. Camilo. Bueno, hay que entender... Perdón. Sí, sigue. No, si me permite solo hacer un apunte a nivel psicológico, cuando nos sentimos ofendidos, que nos enfurruñamos, la verdad es que es difícil ponerse en una situación de vulnerabilidad frente, aunque sea tu familia, frente a la persona con la que tenemos que hablar y decirle, esto me ha molestado. Nos hacemos vulnerables y nos cuesta mucho eso. Nos cuesta mucho sincerarnos, nos cuesta mucho hablar con honestidad de lo que me está pasando. Es algo que tenemos que aprender, a saber decir las cosas además bien, no a enfadarme y gritar, me has hecho, no, a saber sentarnos y hablar con asertividad, explicando, pero eso, claro, nos hace ser vulnerables. Y no nos gusta. Y nos hace ser débiles. No queremos ser débiles frente a otras personas, no queremos ser. Entonces, porque eso es, al presentarte como débil delante de una persona, es como que le das capacidad a esa persona para hacerte daño. Entonces, es complicado eso. ¿Ves? Ese es un aspecto que no había entrado por ningún lado, así que gracias, Flor, por traerlo a la mesa. Camilo, que tú quedabas ahí sin sacacorchos. A ver. Pero yo os perdono, no pasa nada. Muy bueno. Pero ¿cuál es la pregunta, señor director? No, lo que acaba de decir Flor. O sea, estábamos hablando... Bueno, vale. Yo añadiría que en la relación humana hay casos que son prácticamente imposibles, ¿no? Pongamos en el caso de la pareja aquella que esa persona es maltratada porque el otro es una persona atónica y es un abusador y no va a cambiar esa actitud, ¿no? Y entonces yo digo ahí, en ese caso, evidentemente esperar que la otra parte pida perdón va a ser imposible, pero por mi parte yo tengo que olvidar y perdonar en ese caso también, ¿no? Pienso que eso es lo más complicado en la relación, ¿no? En una buena relación, pues yo siempre he ido por delante y cuando la persona que estaba conmigo iba en ese sentido, digo, esto va a funcionar, ¿no? Tienes entendido que tú, que saber comprender y saber perdonar es el éxito de una buena relación. Cuando el otro te dice, sí, es cierto, porque la vida le enseña así, te dice, sí, es cierto, yo saber comprender al otro siempre y saber perdonarlo, creo que es el mejor camino para... Entonces yo creo que eso es lo más aspecto que tiene de sanidad el tema en este aspecto, ¿no? Ya en el espiritual yo pondría como, por ejemplo, ya para cerrarlo, el ejemplo de David. Mira que hizo travesuras y mira que, como dice el miserere que tú pusiste ahí cantado, también cantado, pues oye, pues supo siempre pedir perdón a Dios y supo siempre pedirle perdón y respetar a los demás, ¿no? Y por tanto, a pesar de las muchas travesuras que hizo ese hombre, pudo decir Dios de él, este es un hombre conforme a mi corazón, ¿no? O sea, en el corazón de Dios está el perdón y el que encuentre ese camino va a encontrar el camino de la felicidad, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, hay una cuestión que no ha salido y además, pues tampoco es el día para ponerla aquí, pero ya que tú has mencionado tanto a David, que es uno de esos personajes que le cae bien a todo el mundo, en David se da una cuestión que a veces se nos despista. David fue perdonado una y otra vez y David se arrepintió una y otra vez, pero hay una cuestión de la que no nos escapamos cuando hacemos daño, ya sea en relación con Dios, pero estamos en relación unos con otros. Hay una cuestión de la que no nos podemos escapar. El daño que hacemos permanece y tiene consecuencias, y las consecuencias duran. Hay cosas, por ejemplo, en el caso de David,
Él sufrió consecuencias en su vida, consecuencias muy graves. Recibió el perdón absoluto, pero las consecuencias no se pueden evitar. Y creo que eso es algo que siempre conviene tenerlo presente. Yo lo siento, pero es que ya es la hora de cerrar. Ahora le llaman daños colaterales a eso, pero bueno, es lo mismo. Es la hora de cerrar el kiosco. Yo lo siento mucho porque no había dado cuenta y estoy mirando el cronómetro, y el cronómetro este es muy agresivo porque ya está casi pasándose de tiempo. Pero bueno, antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, que no chirría, que está bien engrasadita, quedan 2 ceremonias como cada día, pero es que esas ceremonias son necesarias. No vaya a ser que alguno no quiera venir el próximo día porque se ha sentido ofendido. Bueno, en primer lugar, agradecemos a nuestros tertulianos sus aportaciones que han sido importantes y fueron necesarias para asomarse a un tema tan importante como el perdón. Gracias, Camilo, gracias, Flor, que hoy te ha ido la conexión muy bien. Gracias, Moncho, gracias, Carlos, gracias, Lourdes, por este rato de charla sobre el perdón en el cuarto de atrás, que espero que haya dado lugar para que los que escuchan y nosotros mismos ensanchemos el tema pensando y hablando sobre ello. En segundo lugar, y antes de cerrar el portón del cuarto de atrás, pues tenemos que ofrecerte la tercera pizca de adobo musical. Se trata de los versículos 15 al 19. En esta interpretación de los 16, pues se saltan unos versículos, se saltan desde el 10 hasta el 15. No sé la razón porque hay otros que está completito el Salmo, pero bueno, no pasa nada, su interpretación es magnífica y hay una soprano ahí que da gusto escucharla. En este Salmo 51, conocido como el Miserere, por ser la primera palabra en la versión latina del Salmo, que cantan a capela el conjunto inglés de 16, dirigidos por su fundador Harry Christopher. Así que escuchémoslos como final de este tiempo del cuarto de atrás. Oh
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.